En la isla de Savai vivía una joven muy hermosa llamada Sina. Un día encontró una anguila y la adoptó como mascota, sin saber que en realidad era un muchacho que había acudido hasta allí para tomarla como esposa. La anguila fue creciendo y Sina la cambió de hogar varias veces hasta tener que soltarla en la laguna donde iba a bañarse. Pero en lugar de marcharse, la anguila no la dejaba en paz. Inquieta, Sina intentó escapar y dejarla atrás, sin lograrlo. Por fin el animal murió de agotamiento, pero no sin antes contarle a Sina la verdad y pedirle que tras morir le cortase la cabeza y la enterrase. Y de ella brotó el primer cocotero. Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en La Senda de las Plantas Perdidas, este podcast etnobotánico donde dar voz a nuestras historias de amor y también de desamor con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aina S. Erice, bióloga y escritora, y no recuerdo una época de mi vida en la que no conociese y adorase a la planta de hoy. Bueno, mejor dicho, a su fruto, porque al árbol no lo vi en persona hasta hace unos pocos años, en la India. Por ser vegetal tan familiar, me resulta incluso más fascinante descubrir que sus historias son absolutamente extraordinarias, rodeadas de sorpresas y misterios inesperados que la ciencia aún no tiene del todo claros. La han llamado el príncipe de las palmeras, aunque igual podría ser la princesa, dado que son hermafroditas y su simbología es variable, masculina o femenina, según donde mires. Pero a mí casi que me gusta más otro de sus apodos, el árbol de la vida, por su generosidad y utilidad para las sociedades que convivieron con estas maravillas vegetales, cuya identidad probablemente ya hayas adivinado. Hoy, cocoteros. Sí, lo sé. 6 temporadas del podcast sin hablar de palmeras y en la 7ª va y salen 2. Con todo, creo que pronto entenderás por qué los cocoteros tienen que estar aquí. Ni aunque sea por una mera cuestión de representaciones, que no podíamos dedicar una temporada a la botánica sagrada y no invitar a ninguna planta de las regiones bañadas por el Océano Pacífico. Una geografía que es tan fascinante como a menudo poco tenida en cuenta. Ya hablamos de ella en el episodio 43, sobre los árboles del pan, y un poco en el 54, protagonizado por la cúrcuma. Pero valía la pena regresar una vez más, y si es de la mano de los cocoteros, pues mejor que mejor. Quizás una parte de ti esté preguntándose, ¿pero qué pintan los cocoteros en la Divina Botánica? Si son árboles cliché de postal barata, de isla tropical intercambiable. ¿Cómo va a ser sagrado algo que te venden seco y rayado en el supermercado? O a trozos dentro de un vaso de plástico cutre en los tenderetes de feria. A lo que respondo, calma y escucha. Si al final del episodio aún te parece que los cocoteros no se merecen estar aquí hoy, me lo dices y te regalo un coco. Que por cierto, su aparición en ferias occidentales no es algo reciente precisamente. Un libro inglés de finales del siglo XIX afirmaba que todo niño en Inglaterra podía comer un trozo de coco en cualquier feria, tanto en Londres como en las de campo. Esto no resulta tan sorprendente si escarbas un poco en la historia de esta palmera viajera, que está perfectamente adaptada al transporte a largas distancias, ya sea de forma autónoma o bien colándose en el barco de algún humano navegante. Esta habilidad es también responsable del misterio que rodea a los orígenes y distribución, digamos, natural de los cocoteros, que hoy crecen prácticamente en todas las costas subtropicales del planeta. Aunque sabemos que en muchas de ellas, las africanas, las atlánticas americanas, por ejemplo, no llegaron solos, sino que fueron plantados por gente que era fan de los cocos. De hecho, y aunque parezca mentira, ni siquiera se considera nativo del lugar donde yo lo vi, en el sur de la India. Por mucho que uno de los estados de la zona, el Kerala, se conozca como la tierra de los cocoteros y que este árbol sea importantísimo para la cultura local desde hace siglos, los datos sugieren que los cocos no atracaron en las playas del subcontinente indio por sí solas. Sin embargo, hay otras playas que nos crean alguna que otra duda. Existen descripciones botánicas que son confusas y de escaso valor, digamos, para identificar a la planta que pretenden retratar. Esto bien lo sabrás si has leído algún fragmento de un herbario antiguo y has intentado descifrar de qué rayos estaban hablando. Otras descripciones, en cambio, no dejan lugar a dudas. Y esto puede ser maravilloso, pero a veces también puede crear otro tipo de problemas. A continuación, un cosido de fragmentos de una de estas descripciones que son tan claras como problemáticas y que dice así. El coco es género de palma.
Estos árboles o palmas echan una fruta que se llama coco, que tiene el bulto mayor que una gran cabeza de hombre y desde encima hasta lo de en medio, que es la fruta, está rodeada y cubierta de muchas telas. Y de aquella estopa y telas en Levante hacen los indios telas muy buenas, echarcias. Esta fruta que está en medio de la dicha estopa es tan grande como un puño cerrado y algunos como dos. Y es una manera de nuez o cosa redonda, algo más prolongada que ancha y dura. Y de dentro, pegado al casco de aquella nuez, una carnosidad blanca como una almendra mondada, y de mejor sabor que almendras, y de muy suave gusto. Pero procediendo adelante, es de saber que por tuétano o cuesco de esta fruta está un lugar vacuo, pero lleno de un agua clarísima y excelente, la más sustancial, la más excelente y la más preciosa cosa que se pueda pensar ni beber. De esta descripción, cuyo autor era un claro entusiasta del agua de coco, no podemos sino deducir que la palmera retratada es nuestro cocotero, sin lugar a dudas. Única especie en su género, conocida hoy para la ciencia como Cocos nucifera, o sea, la que produce o lleva nueces. Nada de esto supondría un desafío a nuestras interpretaciones científicas cocoísticas, de no ser porque quien escribió estas líneas lo hizo en 1526 y las sitúa abiertamente en Mesoamérica. Y los cocoteros, pese a que sus parientes vivos más cercanos son americanos, no son oriundos de las Américas. Aunque en las últimas décadas ha habido, y yo lo he leído, quien ha afirmado que estas menciones son vagas o confusas y que no permiten identificar con seguridad a la palmera en cuestión, ¿qué quieres que te diga? A mí esa descripción no me parece ni vaga, ni confusa, ni nada. Vamos, que me sirve como prueba de que crecían cocos en las costas pacíficas mesoamericanas en tiempos precolombinos. Las poblaciones de cocos nucifera mejor estudiadas están en Panamá, y los datos genéticos apuntan a que los cocoteros más parecidos a estos de Panamá están en Filipinas. Esto, en lugar de aclarar las cosas, las complica incluso más, y el mundo académico parece dividirse en dos grandes bandos. El que cree que los cocos llegaron flotando a Panamá desde Filipinas por sí solos, bueno, al fin y al cabo resisten más de 100 días en el agua sin perder viabilidad, y el bando que cree que estos cocos son una prueba más del contacto cultural entre navegantes de las Islas Pacíficas y Mesoamérica. ¿Qué pasa? Que ninguna de las dos opciones está exenta de problemas. La primera, porque no está claro que un coco pudiese montarse en una corriente oceánica en Filipinas y apearse en Panamá, y menos teniendo en cuenta que hay variedades de coco que navegan mejor que otras y las implicadas en este embrollo genético son malas navegantes. Y la segunda, pues porque Filipinas realmente está muy lejos de Mesoamérica. Y si aceptamos la hipótesis de que los cocos llegaron a Panamá en barca, lo lógico sería que esta barca fuese de algún pueblo polinesio, que les caía bastante más cerca, y tenía una tradición de navegación notable, pero no filipino. ¿Dónde nos deja esto? Bueno, pues al parecer y de momento nos deja con mucha intriga. Ahora, de lo que no cabe duda es de que la etnobotánica del cocotero en las Américas es negligible en comparación con el área pacífica, que es el verdadero epicentro de la cococultura. Si en Europa era cierto aquello de que todos los caminos llevan a Roma, podemos decir que todos los cocos llevan a las aguas del Pacífico. Aunque en Occidente pensásemos durante mucho tiempo que en realidad llevaban a la India. Francia, 1255. Hace muy poco que el rey Luis IX ha regresado de Tierra Santa, dando por terminada la séptima y algo desastrosa cruzada. Y a unos 300 kilómetros al suroeste de París, una catedral en el Valle del Loira elabora el primer inventario de sus tesoros y reliquias. Entre ellas hay una que se supone perteneció a San Bartolomé, guardada en su custodia, que aparece en la descripción como una nuce indica cum pede et copertoris argenteis, que en caso de que la tinte líe, creo que viene a ser una nuez índica con pie y tapa de plata. Sí, esa nuez índica es lo que estás pensando. Tenemos noticias de cáscaras de coco en la Europa medieval, transformadas en cálices de misa, relicarios o en simples copas que la gente pudiente podía lucir en sus mesas y después dejar en testamento a sus hijos. No sé si eran comunes en los reinos ibéricos, pero los datos de Alemania e Inglaterra indican que los cocos medievales no son un anacronismo en plan Monty Python y los caballeros de la mesa cuadrada, sino que es que realmente los había. Como es natural, los cocos en sí no se consideraban sagrados ni mucho menos, pero el tipo de objetos que se elaboraban con ellos, algunos profusamente tallados y decorados con escenas de la vida de Cristo y así, sí que se usaban en contextos litúrgicos. Es evidente que los cocos no llegaron a Inglaterra, al Valle del Loira o a Münster,
transportados en una corriente oceánica o en el pico de un pájaro, sino a través de redes comerciales. Y todo apunta a Venecia como la potencia a través de la cual Cocos nucífera entraba en la cristiandad. Bueno, Cocos nucífera o nuquífera, tú me entiendes. Pero los venecianos no fueron los primeros que empezaron a importar cocos, no. En los puertos controlados por la Roma imperial, en las costas del Mar Rojo, hoy Egipto, las excavaciones han hallado restos de fibra y de cuesco de coco fechadas hacia el siglo I y II de la era común. Y en el siglo VI, Cosmas Indicopleutes, que era un monje cristiano, y por cierto, uno de los pocos terraplanistas de los que tenemos noticia, que había sido marinero y había viajado hasta la India, compuso una obra donde describe unos árboles que llama Argelion, o Argelion, no sé cómo se pronuncia en griego, la verdad, y que corresponderían, sin lugar a dudas, a los cocos, aunque no menciona su importación o su uso en Occidente. De hecho, es posible que los primeros cocos que llegaron a tierras del Imperio Romano no lo hiciesen como alimento, sino más bien como material de reparaciones náuticas. Y aunque en Occidente sabíamos sí que existían los cocos, no he encontrado referencias a su uso gastronómico antiguo. Lo más parecido que tengo es su uso medicinal, a menudo ya en tiempos más tardíos, y muchas veces ni siquiera talla partes de cocos que puedas comerte, sino la cáscara, que se suponía impartía propiedades benéficas al líquido que bebieses de ella. Y por supuesto, durante el medioevo nadie lo llama coco. Lo más frecuente es encontrarla como nuez de la India, tanto en latín, nux indica, como en lenguas vulgares, y no es hasta el siglo XVI que se produce un cambio en la forma de llamar a esta planta, el fruto. La etimología más aceptada considera que este coco proviene de las principales lenguas ibéricas, portugués o español. En la península existía, al menos desde el siglo anterior, la palabra coco para referirse, entre otras cosas, a ese ser ficticio que se dedica a asustar a los niños pequeños y que aún no se supone que viene a comerte si no te duermes ya. Y algún texto portugués, del siglo XVI mismo, justifica que los cocos, con su cáscara interior que muestra 3 hendiduras que parecen 2 ojos y una boca, acabasen con tal nombre por recordar al coco de susto. Y te preguntarás, ¿pero hay conexión además con el uso de coco para referirse a la cabeza de alguien? Y bueno, la verdad es que el tamaño de estos frutos ha llamado la atención a todas las culturas que los han conocido. Y no me refiero al tamaño de lo que solemos llamar coco, con la cáscara dura, que igual puede convertirse en relicario que en contenedor de helado moderno. Esa no es más que la parte interior del fruto, técnicamente el endocarpo. Es botánicamente análogo al cuesco de un melocotón. Rodeada esta parte por una capa fibrosa, que es el mesocarpo, análogo a la carne del durazno, aunque el del coco no sea comestible, que a su vez está cubierta por la piel, verde primero y que cambia color al madurar. Si consideras el fruto entero, el tamaño suele oscilar entre los 20 y los 40 centímetros, que es un rango de medidas que coincide con las de una cabeza humana. Algo que probablemente explique también por qué las cabezas son un tema recurrente en los mitos y ritos relacionados con los cocos. El resultado de una ascensión celeste fallida. He ahí el origen del cocotero según varias historias hindúes, que cuentan cómo algún rey, el nombre es variable, decide que quiere subir a los cielos sin renunciar a su cuerpo mortal, y para ello alista la ayuda de un sabio, que, pues tan sabio no debía de ser, porque no piensa que los dioses aquello no les va a hacer mucha gracia. El soberano así acaba suspendido entre los cielos y la tierra, y el sabio se apresura a sostenerlo, en plan apuntalarlo con un palo, y con el tiempo, pues milagro, el palo se transforma en el tronco de un cocotero y la cabeza del rey en su fruto. En otros lugares, el coco también nace a partir de la cabeza de alguien, aunque no esté levitando en el aire, ya sea humano o no, como la leyenda de Samoa que has escuchado al principio del episodio, historia de la que existen muchísimas versiones en toda el área de la Polinesia, y normalmente asociadas al origen mítico de los cocoteros. Y es que si hay un sitio donde Cocos nucifera es árbol mítico y pieza clave para desentrañar la cultura del lugar, ese sitio está en las islas del Pacífico. De hecho, me tienta la idea de crear una guía no turística, sino cocoística a esta región. Pero no, como no nos daría tiempo, nos limitaremos a visitar unas poquísimas islas nada más y explorar algunos aspectos, tanto prácticos como sagrados, de nuestra relación con los cocoteros, que aquí es más compleja que en ninguna otra parte. Pero antes de empezar el tour, aclaremos 2 cosas. La primera, y es que aunque los estudios actuales sitúan la cuna de Cocos nucifera en las islas del Pacífico, los límites de su distribución sin interferencias humanas no están clarísimos. Por ejemplo, sabemos que antes de que llegásemos nosotros ya crecían en Melanesia, que es esa región que incluye Papua Nueva Guinea y las islas por encima y un poco al este de Australia. Pero, ¿hasta qué punto se extendía esta mancha cocoística hacia la actual Indonesia?
y hacia la infinidad de constelaciones insulares, hacia el Pacífico profundo a oriente. El polen hallado en una de las islas Cook, que están prácticamente en medio del Pacífico, dice que los cocoteros llegaron antes que las personas, pero en muchas otras islas no hay pruebas que sean tan claras y permanece un poquito el misterio. La segunda cosa que conviene aclarar es que, aunque solemos pensar en los cocoteros como planta que principalmente da fruto comestible, en realidad las culturas pacíficas del pasado probablemente lo considerasen importante por otros motivos. Por ejemplo, en varios archipiélagos su estípite, o sea, es el tronco, ha supuesto una fuente de, digamos, madera para construcciones de distinto tipo o para elaborar embarcaciones. Sus hojas fibrosas se han empleado como material de cestería. La savia dulce se ha concentrado para obtener azúcar o se ha fermentado para transformarla en alcohol o vinagre. E incluso el mismo coco puede tener valor para una sociedad sin que su importancia esté ligada a la carne blanquita que nos comemos. Por poner un ejemplo, los frutos inmaduros se citan a menudo como fuente de agua potable, fácil de transportar en barca, que es algo fundamental para un pueblo de navegantes que visitan y colonizan islas que no siempre tienen agua dulce, sobre todo cuando son atolones. Hay otro elemento que extraemos del fruto de cocos nucífera que se volvió muy famoso en Occidente a finales del siglo XIX, y esta popularidad motivó la proliferación de plantaciones más o menos sostenibles. Se trata, sí, del aceite de coco, que pese a que hoy se vea más como alimento exótico o ingrediente de jabones y cosméticos, ha tenido una enorme importancia cultural y religiosa en varios puntos del Pacífico, y no como aliño precisamente. A veces, los huesos que duermen no permanecen intactos para siempre. A veces hay que cambiarlos de lecho, proporcionarles compañía nueva, darles un masaje de cariño. Hay que dejar pasar un poco de tiempo, claro. No puedes exhumar al abuelo al cabo de un año de su muerte, pobre, sin esperar mínimo una década o más. Solo entonces podrás plantearte desenterrarlo, quizás porque la abuela también ha muerto, y sería hermoso que sus huesos pudiesen dormir juntos. Esto no es un ritual que se emprenda en solitario y sin ceremonia, sino que toda la familia se ve involucrada de una u otra forma. Y si eres mujer, te tocará preparar tela de corteza, siapo, para arropar a los huesos de tus progenitores, y lolo, el aceite de coco perfumado con que los bañarás, como muestra de cariño y de respeto, y como bendición para su viaje al más allá. Algunas familias creen que el aceite actúa como protección contra cualquier espíritu malintencionado que intente desbaratar el ritual, o que haya podido sentirse ofendido por este mismo. Esta costumbre aún se practica en Samoa, que es un archipiélago situado a unos 2.700 kilómetros al norte de Nueva Zelanda, y que, aun siendo hoy cristiano, y es que lo pone en la misma constitución del país, ha mantenido un fortísimo vínculo con las tradiciones antiguas de su cultura polinesia, en la que los cocoteros tienen una enorme importancia ritual y simbólica. Y su aceite, al igual que en otras islas polinesias, se ha usado desde hace siglos, quizás milenios, en ámbitos que combinan lo profano y lo sagrado, sobre todo cuando es aceite aromático. Antaño se perfumaba con hojas o corteza de sándalo local, un Santalum yassi, hasta que, la rapacidad colonial lo convirtió en árbol raro. Ahora se le añade ylang ylang o gardenia u otras flores aromáticas que transforman ese aceite dorado en fragancia para curar, para restablecer equilibrios, honrar lo sagrado. No es un producto industrial, sino artesanal, de elaboración casera, que puedes colorear con polvo de cúrcuma o no, y que se emplea, por ejemplo, en masajes terapéuticos. Claro que el concepto polinesio del masaje no es una práctica secular en plan spa prehistórico, sino una técnica para curar dolencias varias, incluso las que se consideraban, entre comillas, sobrenaturales, por ejemplo, causadas por fantasmas inquietos. Y para ese tipo de problemas, necesitarás un masaje especial, conocido como taulásea, que pueda desahuciar a cualquier espíritu revuelto que se te haya colado dentro con aceite de coco perfumado. Aquí los aromas vuelven a la carga. Otro contexto ritual en el que aparecen los cocos, que está ampliamente diseminado en las islas del Pacífico, tiene que ver con una bebida de gran importancia mítica y social en Polinesia y Melanesia, el kava, un preparado a partir de una hermana de la pimienta del género Piper metisticum. Aunque hay variabilidad entre islas, en muchas de ellas esta bebida se tomaba en cuencos hechos con cáscaras de coco, que no nos eran cálices de misa medievales, pero sí se ha comparado a veces el ritual de la bebida de cava con la Eucaristía. Y estos cuencos sí son objetos rituales que pueden tener un gran valor social y ritual. Y en algunos lugares, como en las islas Fiji,
a unos 1000 kilómetros al suroeste de Samoa. Ya sé que es un poco complicado, con un mapa es más fácil de visualizar. Pero bueno, ahí los recipientes donde se prepara el kava están decorados con otro elemento derivado de Cocos nucifera, en el que raramente pensamos, pero que tiene una importancia enorme. Cordel de fibra de coco. Y una de las responsables de que las sociedades del Pacífico conquistasen el océano. En un universo de islas y de agua, no hay magia más grande que navegar. Y si esa magia reside en alguna parte, es en las fibras que mantienen unida la embarcación. ¿Dónde está el alma de la nave, el mana, el poder de sus constructores? Este cordaje tiene varios nombres, pero su identidad botánica no varía. Es fibra de bonote o coir, obtenida a partir del fruto de Cocos nucifera. El envoltorio fibroso ese en cuyo seno está la nuez del coco y cuya estopa puede procesarse, hilarse o trenzarse para obtener cuerdas y cordeles de distinto tipo, grosor y características. Con este cordel se cosen las distintas piezas que integran una nave sin emplear un solo clavo de metal. Y así se ha hecho en todo el Pacífico y el Índico desde tiempos antiguos, y con resultados excepcionales si nos atenemos a su evidente éxito. Pero este cordaje, que en inglés, y según la Wikipedia española, en castellano también, se conoce como sennit, no solo se ha usado para embarcaciones, sino que se ha integrado en el universo cultural y religioso de los pueblos polinesios. Existían reglas variables según el archipiélago sobre quién podía elaborar sennit, a menudo hombres, quién podía usarlo, por ejemplo, jefes o personas de autoridad en la sociedad o líderes religiosos, y para qué. No eran estos asuntos que se tomasen a la ligera, si tienes en cuenta que este cordaje a menudo se consideraba capaz de atraer fuerzas sagradas o establecer relaciones especiales con el mundo de lo invisible, de los antepasados, de las divinidades. Su trenzado e hilado se asociaba al recitado de encantamientos que quedaban así entretejidos en el cordaje, cuya durabilidad y resistencia, no te creas, son excepcionales si se preparan adecuadamente. Así, aunque de buenas a primeras uno podría pensar que el principal motivo por el que cualquiera querría cultivar cocos es siempre alimenticio, esto sería un error. Hay cocos que se han seleccionado ex profeso por la calidad de sus fibras. En Fiji, estas variedades se conocen como Niu Magi Magi o Magi Magi, que es el cocotero para elaborar Magi Magi, que así se llaman estos cordeles en Fiji. Pero en Samoa es Niu Afa, porque el cordaje se denomina Afa. Y en Tonga es Niu Kafa, y así suma y sigue. Por esto y por mucho más, no me sorprende que el cocotero siga apareciendo como símbolo de la interconexión total cuando las gentes del Pacífico buscan una metáfora para pensar en su identidad y valores culturales. No me sorprende que cuando empezó a removerse una ansia de renovación teológica en el Pacífico durante la segunda mitad del siglo XX, una de sus primeras manifestaciones se encarnase en un coco, gracias a un ministro metodista de Tonga, Sione Amanaki Havea, quien sugirió que si Jesús hubiese crecido y vivido en el Pacífico, hubiese podido describirse a sí mismo diciendo: «Yo soy el coco de la vida». Porque mientras la potencia simbólica y sagrada de esta planta permanezca, pero no solo como un recuerdo fosilizado en ámbar, sino viva y proyectada hacia el futuro, hay esperanza. Y hasta aquí nos ha traído la senda de hoy, que considero casi un milagro no haber naufragado en los océanos de historias interesantes sobre Cocos nucifera, aunque he estado a punto, porque había tanto que contar, que elegir ha sido complicado. En estas últimas semanas he recibido muchas alegrías, como por ejemplo enterarme de que uno de mis libros, y el que además hizo que me enamorara por primera vez del tema de la divina botánica, la invención del reino vegetal, que hasta ahora además era difícil o directamente imposible conseguir en muchas partes de Hispanoamérica, ya ha llegado a Chile y pronto además a Colombia. Y mil gracias también a quienes seguís haciéndoos con copias de Senderos de Savia, que es una de las mejores formas de apoyar a este loco proyecto del podcast Vegetófilo. Y otra manera de apoyarme, por supuesto, ya lo sabes, es animarte a ser fruto luminoso en Patreon y empezar a recibir agradecimientos de todo tipo, tamaño y color en patreon.com/ainaserice, donde explico lo que es Patreon y cómo funciona y por qué me ayuda tanto. Y te lo creas o no, ya vamos llegando al final de esta temporada, con un par de plantas que me moría de ganas de traer al podcast. Así que nada, vamos con nuestra penúltima protagonista, que es
una hermandad tan amplia como increíble, cuyos miembros me fascinan. De hecho, en estos años pasados he hablado de ellos en redes sociales. 3 pistas te daré para adivinar su identidad. La primera, árbol de la diosa, que es ojo solar. La segunda, árbol de la iluminación. Y la tercera, árbol de la dulzura. Si por un casual o por un milagro se te ocurre de quién estoy hablando, ya sabes que me lo puedes contar, escríbeme, déjame un mensaje en el podcast, mándamelo por redes sociales, un email, todo lo que te apetezca compartir conmigo, estaré encantadísima de recibirlo y saber de ti. Y enhorabuena a Elena, a Carmen, a Juan Carlos, a Susana, a María Jesús y a Iru por haber adivinado que nuestras invitadas de hoy eran los cocoteros. Y dicho esto, ya sí, no me queda más que dar las gracias a los cocoteros de grácil figura y fruto divino. Agradecerte a ti la compañía, desearte un muy feliz día y que la divina clorofila te acompañe.